Estimados amigos, hace unos momentos me enteré por Twitter que hoy estaba en un gran acto oficial anunciándose que viene un nuevo proyecto de reformas judiciales, diciendo que estas reformas judiciales son las que pueden cambiar el país. Yo quisiera preguntarle realmente a los que están participando en estos eventos, ¿será que el país necesita más leyes o será que se cumpla la ley como correctamente esa ley debe cumplirse? Señores, nosotros necesitamos justicia, pero la justicia no es elaborando leyes, sino que es que las autoridades dejen de manipular la ley, que cumplan la ley, que la ley sea certera para proteger los derechos del ciudadano. Decía el profeta Isaías, los efectos de la justicia será la paz y la labor de la justicia será el reposo y la seguridad para siempre. Si nosotros en el país no tenemos justicia, aunque tengamos leyes, y ustedes van a darse cuenta de lo que les estoy diciendo, no importa qué leyes tengamos, si no las cumplimos no sirven para nada. Si los fiscales y magistrados del país creen que ellos son los dueños de la ley, que ellos son los dueños del derecho, la justicia no sirve para nada, no importa cuántas leyes se hagan. Yo me sentí muy feliz el día que firmé el nuevo Código Procesal Penal y le puse, publíquese y cúmplase, Serrano Elías. Y hoy me doy cuenta la forma que ese que fue un crédito, un código procesal penal que fue alabado en todas partes del mundo, hoy es un papel que nadie lo cumple, que fiscales, jueces y magistrados lo corrompen. De nada sirve la ley si la condición humana no sirve para que esa ley se aplique con equidad y justicia. Guatemala es un país menesteroso de justicia. Queremos justicia para poder tener paz y para poder tener seguridad. Pero yo me pregunto, los millones de guatemaltecos que esperamos justicia, la cantidad de guatemaltecos que están presos injustamente y que forman parte de una presa judicial, la impunidad que hay en el país, ¿cuántos casos son judicializados? Una minoría, la mayor parte de los crímenes quedan sin ser juzgados. Hay una justicia selectiva que se aplica a unos de una forma y se aplica a otros de otra. Encuentro el otro día una declaración de la fiscal que dijo que tenía pruebas, pero que estaban pensando el momento oportuno para presentarlas. Por favor, eso ya no es justicia. Eso es manipulación de justicia. Eso es hacer justicia selectiva. No hagan más leyes, señores. No perdamos más el tiempo. Hagamos que la justicia se aplique a todos por igual. Señores, en Guatemala entendamos, nadie puede cumplir, nadie puede confiar en la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia no se cumple, porque no importa cuáles sean las garantías que la ley le dé a un ciudadano, de todos modos esas garantías nunca se llegan a materializar, porque quienes están obligados a hacer que la justicia se cumpla son los que la atropellan y la manipulan. Este viernes habrá una audiencia con respecto al caso que por 23 años me ha tenido a mí perseguido injustamente. Es un caso emblemático. Quiero que el pueblo de Guatemala sepa que es la persecución más grande que ha habido en América Latina. Y lo peor es que sin pruebas. Ha sido simples acusaciones. Y esta justificación, lamentablemente tuvimos un problema con la transmisión del programa. Esperamos que no sean bloqueos como en otras ocasiones nos ha acontecido. Estábamos hablando de que las leyes no resuelven el problema de la justicia. Realmente el problema de la justicia se resuelve con la acción de los funcionarios, con que la justicia se aplique en la forma en que la justicia debe aplicarse.
Nosotros, solo imagínense ustedes la situación por la cual nosotros hemos pasado. La persecución que empezó contra mí empezó hace 23 años, siendo yo presidente de la República. Un juez que conocía la ley, no cabe la menor duda, y un fiscal que también la conocía, emiten órdenes de captura contra el presidente de la República, sin ni siquiera presentar los antejuicios. Y esas órdenes de captura espurias, que fueron simple y sencillamente basadas en 2 recortes de prensa y una carta anónima que no estaba firmada. Esas fueron todas las pruebas que el sistema de justicia presentó para transmitir y tramitar una orden de captura contra mí. ¿Es la ley el problema o son los funcionarios que le ejecutaron? Definitivamente en este caso fueron los funcionarios que le ejecutaron. La ley mandaba que se me siguiera un antejuicio y que se siguiera un procedimiento. En mi caso, yo, Jorge Serrano, no tenía derecho a eso. Por 23 años han mantenido esas órdenes de captura, fíjense bien, sin haber presentado una prueba más, simple y sencillamente en base a las acusaciones que se hicieron. No hemos podido lograr que el sistema jurídico de Guatemala cambie esa actitud. Más bien, cada 2 o 3 años, el Ministerio Público mandaba a repetir esas órdenes de captura. Se violó totalmente el derecho a la inocencia. A mí se me condenó y se me ha tenido condenado 23 años al exilio, sin que nunca me hayan oído, sin que nunca se haya abierto juicio, sin que nunca hayan presentado pruebas. Sin embargo, que ahora dice que no hubo proceso, cuando el propio gobierno de la República, por iniciativa del Ministerio Público y por orden de juez, ordena un proceso de extradición que por 3 ocasiones diferentes se pidió ante el Estado panameño, y las 3 ocasiones hubo una negativa del Estado panameño, porque el Estado panameño dijo que no existían pruebas que apuntalaran los delitos de los cuales se me acusaba. ¿Saben ustedes qué es lo peor? Que la propia Oficina de Asuntos Legales de la Cancillería de Guatemala dijo en 2 ocasiones que no iban a concederse esa extradición y que en el juicio que el Estado panameño estaba haciendo conmigo iba a salir derrotado el Estado de Guatemala, porque el Ministerio Público y el organismo judicial no aportaban elementos de prueba. Eso no importó. Las resoluciones del Estado panameño las escondieron y siguieron insistiendo en que yo era responsable, que se me debía perseguir, que yo era culpable, que yo era ladrón, que yo era violador de la Constitución y todos los demás epítetos que el pueblo de Guatemala conoce, que mentirosamente han tirado contra mí. Naturalmente, yo tuve la persecución de todos, prácticamente todos los gobiernos que me siguieron. Particularmente hubo 2 presidentes que se involucraron en eso. El presidente Álvaro Colón, que fue a pedirle a los magistrados que por favor no fueran a conceder la prescripción porque lo afectaba a él, habiendo sido mi amigo, habiendo estado conmigo en el gabinete. Y el presidente Pérez Molina, que claramente dijo que a él le importaba lo que fuera, que si yo ponía un pie en Guatemala, él me metía a la cárcel. Yo le contesté en CNN y le dije, usted a mí no me puede meter a la cárcel, porque usted no tiene pruebas, y usted bien lo sabe.
Sin embargo, yo sí tengo pruebas contra usted, yo sí lo puedo meter a la cárcel. Y le dije, mande a arreglar la celda, porque en esa celda que usted dice que me va a meter a mí, en esa es en la que usted va a caer. Ahí está el testimonio claro. Y, naturalmente, él está preso. Yo no estoy preso, no me pueden meter a la cárcel porque no hay pruebas. Yo he sido una víctima de una persecución cobarde de quienes ejercen la justicia en Guatemala. No es cuestión de ley, la ley ha estado siempre de mi lado, el derecho ha estado siempre de mi lado, pero lo han violado. Cuando los magistrados de la Sala Tercera, los licenciados Lima y Chali, emiten la resolución en mayo de 2013, ellos dicen, se han violado todos los derechos humanos del expresidente Serrano y se ha violentado el legítimo proceso. ¿Qué fue lo que hubo como resultado a las declaraciones de estos dos ilustres magistrados? La visita de personeros de Pérez Molina, los insultos y la coacción para que echaran para atrás su propia resolución, cuando ya la propia Corte los había inhabilitado. Y entonces, además de eso, les meten una orden de captura, como quien dice, ay de aquel que se anime a resolver el derecho con Serrano Elías, porque no solo lo amenazamos de muerte, lo intimidamos, sino que además lo metemos a la cárcel. Señores, ¿ustedes creen que eso es justicia? ¿Ustedes creen que eso es apegarse al derecho? ¿O que eso es cumplir la ley? No. La resolución de mayo del 2013 definitivamente estaba apegada al derecho, porque desde el principio la orden de captura que hubo contra mí fue una orden de captura que jamás pudo haberse emitido. Primero porque era contra el presidente de la República, no había habido antejuicio, no tenían pruebas que apuntalaran los delitos de los cuales se me acusaba. Guatemala violó todos los convenios internacionales que tiene firmado en materia de extradición y asilo. El gobierno panameño se lo hizo ver. El gobierno y el Estado panameño le hicieron ver a Guatemala que no solo estaban violando los convenios, sino que además estaban incumpliendo con la responsabilidad de respetarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que un Estado requiere una de esas cosas, está aceptando la soberanía del Estado requiriente. Guatemala se burló. Panamá le dijo a Guatemala que Guatemala incluso ignoraba los principios elementales del derecho humanitario. No les importó nada. Siguieron diciendo que Panamá me encubría a mí, cuando de acuerdo al derecho internacional y a los tratados, sobre todo los de Montevideo de 1933, Panamá estaba en derecho, en ley y en justicia, y Guatemala estaba en la más grosera y arbitraria de las arbitrariedades. Posteriormente tuvimos que darnos cuenta que el licenciado Vladimir Aguilar, procurador de la Nación de Pérez Molina en ese momento, por orden de Pérez Molina, recurre contra mí. Cuando, óigalo bien, el país, él tenía prohibido hacerlo por el decreto 2597, que le da esa atribución única y exclusivamente al Ministerio Público. Cuando nosotros presentamos toda la jurisprudencia para votar esa resolución, ¿qué hizo la flamante Corte de Constitucionalidad? No podía ir contra su propia jurisprudencia. No podía darle trámite a un registro, a un trámite doloso, perverso, como el que Vladimir Aguilar empezaba. Pero entonces dijeron que rechazaban nuestra solicitud, dado que estaba mal puesta la firma en un poder. Y oigan ustedes eso, regresan después de 21 años el expediente a investigación. Díganme ustedes si eso no es grotesco. Eso es algo horrible y les voy a decir por qué.
porque la justicia debe ser pronta y la justicia debe ser cumplida. En los cánones internacionales, 3 años para llevar a una sentencia son exagerados. En Guatemala llevamos 23 años y se niega el Ministerio Público ni a presentar pruebas, ya no digamos a presentarse a un juicio. Han utilizado todo tipo de argucias procesales para no hacerlo. Que no es el momento procesal, levantan jueces de las audiencias, ponen fiscales que no tienen ni siquiera la idoneidad. Han hecho conmigo todo lo que han querido. Señora fiscal, ¿para qué vamos a hacer nuevas leyes? Mejor aprendamos a cumplir las que tenemos. Ustedes, que son los obligados a presentar las pruebas, no se nieguen a hacerlo. Cumplan con su deber si ese es el criterio que debe existir para que podamos tener paz y para que los guatemaltecos podamos tener seguridad. Es tan grave lo que el Estado ha hecho contra mí que falsificaron documentos para hacer creer que yo había comprado 100 fincas en un día, cuando eran esas las fincas, los locales comerciales de 2 centros comerciales míos, que fueron hechos 10 años antes de que yo fuera presidente. Ese es un crimen de Estado. Que el propio Estado falsifique documentos para tratar de perseguir a un ciudadano, eso es lo más canalla que hay. Y no es que el Estado sea canalla, es que los funcionarios que hoy se sientan con los pies cruzados a proponer nuevas leyes son capaces de hacer esas barrabasadas. Señores, esa no es la justicia que nosotros queremos. Que siga una Corte de Constitucionalidad en donde hay 5 eruditos que conocen perfectamente que la Constitución dice que el máximo para la prescripción de cualquier delito son 20 años y que a los 21 años ellos regresen un expediente para una investigación, cuando ellos saben que eso está total y completamente prescrito. Señores, ¿para qué sirve que sigamos pensando y engañando al pueblo si la justicia debe ser equitativa e independiente? Pero en Guatemala la justicia no es equitativa ni es independiente. ¿Cómo va a ser equitativa e independiente si hay un señor que se llama Dionisio Gutiérrez que tiene sus bufetes que caminan o caminaban por los pasillos de la CICIG dando instrucciones? Cuando este mismo individuo, yo fui por años el platillo que él comió y del cual él se servía como gran héroe para decir que él me había votado y que él era el gran salvador del país, cuando él ha sido el gran verdugo de nuestro país. Él ha sido, ahora viene y dice, hace un discurso rimbombante, que obviamente quien se lo elaboró sí tenía conocimiento de las miserias del país. Lo que le hicieron falta es decirle a él que todas esas miserias que él redactó y que él leyó en ese artículo, él es el principal responsable de ellas. Porque él es el que ha pervertido el derecho, porque él es el que ha impedido que el país progrese, porque él es el que saca el dinero de Guatemala en lugar de invertirlo en Guatemala. Señores, a mí me tienen condenado a cadena perpetua aquí en Panamá, sin haber sido ido, sin haber sido vencido en juicio, sin que yo haya tenido derecho a una defensa, sin que ni siquiera se me hayan formulado cargos en base a pruebas. Señores, ¿cómo es posible que se presentan 2 habeas corpus, 2 recursos en diferentes oportunidades de exhibición personal? Solicitamos a la Corte que me permitieran hablar y en las 2 ocasiones me lo negaron. Y después yo miro a un ilustre abogado guatemalteco en una conferencia en Washington en la cual estaba siendo condenado Guatemala por el mal uso, por el atropello a los recursos de habeas corpus, y él dando una gran explicación de cómo se comportaba el Estado guatemalteco. Señores,
Yo he sido víctima de todas estas cosas. Todo el sistema jurídico guatemalteco, sin importarle la ley, los principios y el derecho, ha argumentado por 23 años aspectos de carácter procesal. Y yo he sido víctima de esa falacia y de esa mentira. Hasta que los dejamos que decantaran todas sus mentiras y después les dijimos, bueno, señores, pedimos de acuerdo a la ley, de acuerdo a un derecho que me da la Constitución en las leyes, que procedamos a seguir el juicio con el Código Procesal que estaba vigente y el que debe regular la situación legal mía. Y aquí, señores, se les perdió el piso al extremo que no compadecieron ellos a la audiencia. Compadecen mis abogados y no se aparece. Y el pueblo de Guatemala lo supo. No se aparece ni la juez ni los fiscales. Señores, eso solo puede pasar en un país en donde el subdesarrollo es aterrador y donde el irrespeto es macabro. Los abogados a los cuales yo les he contado esto no lo pueden creer. Nuestros asesores internacionales dicen, esto no es posible. Esto es materia de un lugar en donde el Estado es tribal y donde la justicia es no escrita. Pero en Guatemala no es posible que esas cosas pasen. Bueno, señores, hoy tienen que enfrentar la ultraactividad de la ley, que ese es un punto de derecho incontroversial. Y entonces ahora tienen que enfrentar también directamente la norma jurídica establecida en el Código Penal, en el artículo 107, numeral 2, en la cual dice que todo delito prescribe máximo a los 20 años, no a los 23. Lo que quiere decir, señores, que en esta reunión, en esta audiencia que vamos a tener el día viernes, el caso mío entra resuelto y no le queda más al sistema jurídico, si cumple la ley, se apega al derecho y protege la justicia, de ponerle punto final, que declarar la prescripción y mandar a dar el sobreseimiento. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar. Este, señores, es una vez más, lo advierto, que le ponemos jaque mate a toda esta porquería que se ha elaborado contra mí. Una vez más. Jaque mate. Ahora vamos a ver cómo es la imaginación de esta gente. Yo personalmente creo que la jueza Kaira va a resolver en derecho y va a resolver en apego a la ley y ponerle punto final y mandar enterrar este muerto judicial que hiede en América Latina y en el mundo. Nosotros debemos de entender, señores, que este caso que se lleva contra Jorge Serrano es uno de los miles de casos que se llevan a cabo en Guatemala, en la que fiscales y jueces se burlan de los que están llevando a cabo esos casos, en donde muchas veces se les obliga a negociar, en donde muchas veces se les tiene presos, la presa judicial, la cantidad de guatemaltecos que están en las cárceles esperando que haya una resolución, que se les formulen los cargos. Eso no tiene perdón de Dios y eso no se va a resolver con ninguna reforma judicial. ¿Por qué? Porque, señores, ustedes no cumplen los términos. Si uno cuando presenta una apelación se tarda 1 hora, se la rechaza. Pero si un juez se tarda 6 meses después del plazo que la ley le fija, es impune. Nadie le dice nada. Si no compadecen a una audiencia, nadie les dice nada. Señores, esto no puede seguir. Aquí lo que el país necesita es que tengamos una justicia en la cual podamos confiar. Fíjense ustedes en los casos más emblemáticos que se han dado.
La justicia ha sido utilizada como garrote, en el caso mío como garrote. ¡Ja! No venís a Guatemala de ninguna manera, aunque tengas toda la razón, aquí no entras. ¿Por qué? Porque los grandes poderes económicos, la élite, corruptos poderes políticos y corruptos poderes judiciales hacen coalición contra Jorge Serrano. ¿Por qué? Porque me tienen miedo, porque saben que yo no transijo, porque saben que yo no pacto, porque saben que yo estoy contra este sistema de porquería, porque he sido víctima de él, porque lo conozco y porque lo quiero cambiar. Dionisio Gutiérrez, el intocable, que se puede dar el lujo de perseguir a sus propios parientes, como lo hizo con Arturo, el tío, que en paz descanse, como lo hizo con Juan Guillermo, su primo, al que no les dan cuenta de nada, les han quitado sus propiedades, los tienen marginados. ¿Cuántas veces ese caso ha estado públicamente y en los tribunales? ¿Quién lo toca? Nadie lo toca. Este señor hace poco mandó a la cárcel a Óscar Rodolfo Castañeda, simplemente porque cuando fue candidato a la presidencia de la República los denominó con el título de dueños y patrones. Cometió esa tremenda reto de señalarlos y lo persiguieron hasta con el colegio de sus hijos y todo, hasta que lo metieron a la cárcel, lo tuvieron 3 meses en la cárcel con un juicio inventado. Señores, contra esta gente que utiliza el poder y que se sienta con la fiscal y que convoca una conferencia y llegan y lo escuchan a hablar a atorrancias. Señores, no hablemos de leyes, no hablemos de derecho, hablemos mejor de que para que hagan justicia en el país hay que saber sobornar. De otra forma no se llega a tener justicia. La justicia no puede estar al servicio de políticos inescrupulosos, ni de poderes económicos inescrupulosos para acomodar escenarios. ¿Cuánta gente no ha dicho que en el país se han acomodado en las últimas elecciones que hubieron? Acomodaron el escenario como se les dio la gana a través de resoluciones jurídicas. Un día vino aquí una persona y me dijo: presidente, usted no debe seguir, usted debe quedarse callado, tranquilícese, usted tiene mucha plata, usted olvídese de su país, porque es imposible, ahora ya los golpes de Estado, ahora ya las resoluciones se manejan a través de los tribunales. Señores, cuando a mí me dijeron eso, me hirvió la sangre por dentro. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo: estamos llegando a la dictadura de jueces y fiscales. Señores, eso es corrupción del derecho. Eso es acabar con nuestro país. Señores, no podemos seguir utilizando la justicia demagógicamente para infundir miedo y controlar a grupos. Señores, miren, piénsese lo que se piense, es inaudito que 14 o 15 ancianos militares estén presos y que hayan pasado 8 meses y no se les formulen cargos. Como que si esos fueran los delincuentes mayores que el país tiene. Bien seleccionados, con nombres y apellidos. Esa justicia selectiva es una maldición para el país. No puede permitirse. Los que conocemos la vida empresarial del país, nos damos cuenta que haberse tirado a perseguir a Flavio Montenegro o a Carlos Monteros. Señores, en el país hay 100 o 200 empresarios corruptos, empezando por el señor Dionisio Gutiérrez, que debían estar presos. A ellos los escogieron porque ellos no forman parte de ese grupo. No son tan activos ni tan notorios. Y entonces dijeron: con esto pagamos la cuota de empresarios que tienen que estar presos. Señores, no seamos descarados. Esa no es hacer justicia en el país. Eso es pervertir la justicia. Es agarrar la justicia como un garrote para hacer pedazos el país. Eso no puede ser.
Eso tiene que parar, señores. No podemos bajo ningún punto de vista seguir con esto en el futuro. Nosotros necesitamos poder en paz, como dice, poder vivir en paz, como dice el profeta Isaías. El efecto de la justicia será la paz. La labor de la justicia será el reposo, la seguridad para siempre. Si nosotros no tenemos justicia, no vamos a tener paz, no vamos a tener reposo, no vamos a tener seguridad. Señor, no hay que ser socialista, ni comunista, ni esotérico, ni nada, para saber que la justicia la necesitamos todos los guatemaltecos por igual. Y es que esa justicia tiene que cumplirse, pero no en la forma selectiva. No es pensable que un fiscal diga que tiene pruebas y que determinará el momento apropiado para perseguir a una persona. Eso no puede ser. Si alguien es un delincuente, persíganlo, pero persíganlo en justicia, persíganlo en derecho. Yo les digo una cosa. El caso mío ha llegado ahora a un nivel de cristalinidad absoluto, que en perfecto y estricto apego al derecho y a la ley, ese caso tiene que quedar resuelto el viernes. Si no queda resuelto ese caso el viernes, es porque hubo una nueva manipulación asquerosa de la justicia. Pero yo sé que la señora juez, Secaira, espero que ella actúe en derecho. Créame, señora, el país lo necesita. Los miles de guatemaltecos que están viendo cómo se ha tratado a un expresidente y que finalmente puede haber justicia para él, habrá esperanza que podrá haber justicia para otros más. Si se sigue evitando la justicia, estaremos llegando a la injusticia más calamitosa que nos va a guiar hacia un conflicto que los guatemaltecos no queremos. Dicen que yo soy peligroso para el sistema, dice que decían ayer, y que por eso no me deben dejar regresar. Quiero decirles, yo no represento ningún peligro para nadie, porque yo todo lo que tengo son ideas. Yo nunca he actuado violentamente, pero mis ideas sí las voy a expresar, esté en Guatemala o fuera de Guatemala. Esta lucha que yo he empezado por mi pueblo, esta lucha que yo he empezado por mi país, que es continuación de la que di por muchos años y que están en los anales de la historia del país, no la van a parar, como no la han podido parar manteniéndome lejos de la patria que yo tanto amo. Pero yo voy a seguir luchando para lograr esta justicia. Además, les quiero decir, soy un hombre de fe, y al ser un hombre de fe, yo confío en que si no logro la justicia humana, sí lograré la justicia divina. Y lo he visto en mi vida contra los que se han tirado para mí. No he sido yo el que ha levantado la mano contra ellos, es Dios que ha levantado la mano contra ellos, porque yo no tengo rencor, soy franco para hablar y digo las cosas como deben ser, pero Dios sabe que lo hago sin rencor, lo hago con energía porque se lo merecen, lo hago señalando sin pelos en la lengua, porque esa es la forma de educar al pueblo y es la forma que el pueblo tiene para entender lo que nos está pasando. Pero la justicia no la voy a hacer por mi mano. La justicia se la dejo a Dios y que sea el Señor el que se encargue de limpiar ese proceso en Guatemala y realmente traer la paz que los guatemaltecos queremos. Me dicen que hay muchos saludos desde muchísimos lugares, no los voy a llegar, son muchísimos lugares. Y me preguntan qué podemos hacer los chilenos. No volvamos a permitir que se burlen de nosotros. Nosotros lo que queremos es que la justicia se aplique a todos por igual, no en forma discriminativa.
Aquí dicen que se supone que se debe aplicar el código que le favorece al acusado. Sí, por eso yo digo, es la ultraactividad de la ley. No hay, digamos, todos los elementos y toda la paja procesal que han metido por 23 años se les cayó. Ahora vamos a ver qué pasa el viernes. Ahora sí vamos a ver si se apegan a la justicia. Bueno, son más saludos de todos lados. Yo les agradezco todas estas muestras de solidaridad y quiero decirles para terminar, confío en la prudencia de quienes tienen que decidir este viernes, que es fundamentalmente la jueza Caira. Confío que ella sabrá evaluar lo que ha sido en ese expediente vergonzoso que existe y que finalmente le podamos poner un punto final a esta vergüenza nacional. Estoy buscando si hay otro caso en el mundo en donde ha habido un perseguido por 23 años sin pruebas. Y en el momento en que lo encuentre, yo se lo voy a comunicar al pueblo de Guatemala. Mientras tanto, ese récord lo tengo yo por la maldad y la perversión de quienes han ejercido la justicia y el poder en mi país. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.